Bueno, buenos días. Hola, buenos días. Un placer estar con vosotras esta mañana. Y, y bueno, yo quería dedicar un ratico a que habláramos de cultura esta mañana, porque soy, pues la verdad, que una referencia en materia de cultura en esta ciudad, ¿no? José, tú eres poeta y librero, como yo sé que te gusta, y Úrsula, tú eres artista experimental, y María, tú eres divulgadora feminista, ¿no? ¿Qué sentís cuando, por ejemplo, veis la cantidad de gasto que se hace en grandes festivales de música, o en organizar exposiciones, o en traer artistas que solo son famosos por un poco por salir en la tele? ¿No sentís que sois un poco como las hermanas y los hermanos pobres de la cultura? Pues, ya, sí, en realidad sí. Es que en esa definición que has hecho, esa diferenciación, ¿no? De decir las hermanas pobres y los grandes presupuestos, hay una condición clasista muy fuerte, ¿no? Sobre todo si no perteneces a las familias poderosas, el hecho de crear cultura parece que no te pertenece, que es como, ¿cómo te atreves a, a generar aquí un discurso paralelo al poder, ¿no? Em, pero paso la palabra a mi compañero. Mm, así como, Sanidad de emergencia. bueno, pues me voy a permitir ser muy obvio, ¿no? La cultura puede ser una industria, pero también puede ser un derecho. De hecho, un derecho humano está en la Declaración Universal del artículo 15, creo, ¿no? Entonces, claro, si la entiendes como derecho, yo creo que ahí tenemos algo que decir quienes estamos en esta mesa, ¿no? Y los vecinos y las vecinas, ¿no? De Murcia. Si la entiendes como una industria, pues se convierte en una mercantilización. O, venga, pues quien trae más público, quien genera más impacto y quien se va, ¿no? Sin dejar mucho detrás, ¿no? Sin dejar ninguna huella detrás. Pero ese es el problema. Al final, cuando haces una exposición, tiene que ser la que deje mejor a quien lo organiza. O sea, no puede haber una exposición que reivindique, que afortunadamente hoy día se empiezan a realizar muchísimas exposiciones, sobre todo de gente joven que quiere decir, oye, muy bien, hemos hecho hasta hoy exposiciones de pues todo lo que sea lo de siempre, entre comillas, pero ya una generación de artistas increíbles que dicen, vamos a romper con todo esto. Y no solamente jóvenes, gente también ya curtida que dice, pues mira, si lo he hecho de este modo durante toda mi vida, pero necesito dar ese enfoque, necesito como modernizarme, por decirlo así, y también no solo ya artistas masculinos como siempre se ha hecho durante toda la vida, sino que por fin empiezan a asomarse mujeres, que todavía falta muchísimo camino, pero yo creo que estamos empezando ya a romper ciertos moldes. Pues en esta línea me interesa mucho lo que dice María, porque si nos ponemos un poco a echar un vistazo, ¿no?, a la programación cultural, ¿no?, ya sea de teatro o algún festival de poesía o de literatura, pues no es muy difícil detectar que la mayoría de artistas son hombres, ¿no? Sí. Y hay como cierto silencio de las trabajadoras de la cultura. No sé qué opináis o cómo sentís esto, sobre todo vosotras. Pues es cierto que es una realidad, pero también es cierto que hay muchas compañeras que están trabajando para esa visibilización, ¿no? En la diferencia que estaba apareciendo sobre cultura mercantilizada o cultura como derecho, es cierto que cuando la cultura como derecho aparece, lo que provoca es una apertura del conocimiento hacia todas las clases, ¿no? Volviendo al argumento que estaba utilizando. Y en el contexto de las clases, claro, vivimos una sociedad de opresión moral que machaca a las mujeres constantemente. Eh, Mm, ¿Qué podrían, por ejemplo, hacer el ayuntamiento? ¿Qué podría hacer para que esto pudiera cambiar, o para abrir a lo mejor más espacio a las mujeres? Porque es una realidad que a lo mejor, pues por lo que tú decías, pues no consiguen llegar, han estado silenciadas por muchos motivos. Entonces, ¿qué echáis vosotros en falta? ¿Qué crees que se podría hacer? Yo tengo la teoría de que las herramientas las tenemos las ganas, lo que pasa es que hay ciertos estamentos que todavía están atascados en el pasado. O sea, conozco a muchísimas mujeres, lo hablo en plan el feminismo, pero también tenemos que tener en cuenta a las mujeres racializadas y demás. Pero empezando por las bases, hay gente que todavía no está dispuesta a afrontar o a recapacitar
hay que asimilar que está cambiando las cosas. Entonces, ¿por qué tengo un museo de Ramón Gallo? ¿Por qué tengo un museo de Francisco Salcillo? No tengo un museo de Elisa Seiker, María Dolores Redondo. ¿Por qué en las calles, bueno, luego sí, hablamos de las calles, pero por qué la mayoría de las exposiciones son de hombres? No porque está bien visto, porque tienen mejor afluencia, pero es que el problema es que si desde pequeña a ti no te enseña que hubieron mujeres artistas, vas a seguir pensando toda tu vida que nunca existieron. Entonces no te va a sorprender cuando vas a una exposición y dices, ah, bueno, pues el mismo hombre de siempre. Pero hay gente que ya se está empezando a cuestionar por qué no hay mujeres, por qué siempre es lo mismo de toda la vida. Es que, si quieres me voy me han dicho que me relaje. En esa línea hay un hecho también objetivo, ¿no? Además de lo que sería la propia programación, que eso lo podemos constatar cada vez que sale, ¿no? Sí que también podemos ver, tú como divulgadora feminista, ya más te has dedicado a sacar un poco a la luz y a visibilizar a esas mujeres del arte silenciadas, ¿no? Hay un hecho objetivo, ¿no? Que es que el callejero, simplemente de la ciudad de Murcia, en un 90% el nombre de sus calles son hombres, ¿no? Y eso es algo que cada vez que salimos a la calle, pues Sí, y qué hombres, ¿no? lo podemos constatar. Eso es otra. Es que Qué hombre. ¿Se os ocurre, por ejemplo, quién podríamos, tú que lo conoces mejor que nadie, ¿no? ¿Quién podríamos, igual que dedicar un museo a ¿por qué no? A una poetisa, a una artista femenina? ¿Quién echan falta tú? Yo empezaría por las artistas murcianas. O sea, empieza primero desde casa y vas luego agrandando, pero evidentemente no solamente artistas, sino mujeres que han marcado un antes y un después en la historia. Yo me pongo sentimental y pienso en mi madre. Mi madre fue la primera cartera de molino. Y un día, esto es una anécdota, un día estaba repartiendo y le abrió la puerta una señora. Y le dijo, por tu culpa, mi hijo está en el sofá en paro. Y mi madre, que no se calla ni una y tiene un carácter, le dijo, si tu hijo está en el sofá es porque no tiene, perdón por decirlo, los cojones de levantarse. Y se fue. Yo le pondré una talla a mi madre. Por supuesto. Claro, a mi madre, a mi abuela, a mi hermana, a mujeres, a políticas, a cualquier mujer que ha marcado un antes y un después en la historia. Pero estamos hartos ya de... Es verdad, es que la mayoría son de hombres. No... Claro, luego dices, vale, ¿qué hombres son los que deberían estar hoy? No sé, yo sí, pero luego mi hermana, por ejemplo, vivía en la calle General Franco, no sé, o sea... Ahí, gracias a la ley de memoria histórica, ¿no? Pues se ha avanzado un poco en eliminar esos vestigios. Todavía queda muchísimo, pero bueno, es el hecho de recapacitar y que no te suenen mal. O sea, hay gente que dice, ¿por qué tenemos que cambiarlo? Porque es necesario, es urgente. ¿Ya? Y que al final... Maritrini, en fin, quita una avenida Primo de Rivera, pon una avenida Maritrini. Una Maritrini, ¿verdad? ¿Por qué no? Claro, sí. Qué bonito. Pues yo creo que algo que es bastante evidente y creo que todos los artistas habéis sufrido, ¿no? Es la dificultad que tiene sobrevivir en este mundo o incluso vivir dedicándose a esto de la cultura, ¿no? Tú, José, ganaste el premio del libro del año, ¿no? Y no sé si puedes contarnos un poco cómo fue eso, ¿no? Y cómo crees que podría eso, de alguna manera, el ayuntamiento, hay algunas maneras que pueda ayudar a los artistas o cómo podemos potenciar ese talento que existe en Murcia, porque en Murcia hay muchísimo talento. Hay muchísimos trabajadores y trabajadoras de la cultura con mucho potencial, pero les cuesta, ¿no? Vivir de la cultura, ¿no? ¿Cómo crees que podríamos hacerlo mejor? Bueno, sí es verdad que a mí me dieron este premio, pues yo ya era mi séptimo libro, es decir, yo ya estaba formado como escritor. Antes de eso, pues sí, que echo de menos cierta infraestructura, cierto apoyo, ¿no? A la hora de aprender a crear, ¿no? Estábamos hablando antes, Úrsula señalaba el sesgo de clase, ¿no? En la arte creativa. Necesita un apoyo familiar que no siempre tienen, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el ayuntamiento es un poco impermeable a iniciativas que yo creo que son estupendas, ¿no? En Cartagena existe el Premio Mandarache y la Libreta Mandarache, es una escuela de afición a la literatura, ¿no? Y también una escuela de creación de iniciativa municipal. Hay ciudades que están planteando residencias de artistas y de creadores, ¿no? O
Si eliminamos ese apoyo público, ese apoyo institucional, pues esa brecha de clase pues se va a perpetuar y, por supuesto, la cultura y la arte van a introducir pues elementos muy burgueses, muy conservadores, van a dejar de ser pues una herramienta de liberación o de emancipación, ¿no? Sí, ¿Qué te parece a ti, Urso? que estoy de acuerdo con lo que dice. También quería añadir, por ejemplo, que como infraestructura para desarrollar, yo personalmente echo de menos el centro social ocupado que había aquí en esta ciudad, porque era una escuela de práctica libre. Es decir, cuando tú te involucras en un espacio institucional, hay como una normativa moral de cómo usar y cómo actuar. Sobre todo en las artes también encuentro que hay mucha neurodivergencia. Entonces los loquitos y las loquitas, las personas que tienen unas visiones mucho más amplias de la realidad, a veces se quedan atascadas en la creación, o sea, en el acercamiento a los espacios institucionales bloqueadas por la burocracia. Entonces, a veces hay que bajar también la cantidad de presión burocrática que, por ejemplo, o otro tipo de organizaciones. Es decir, porque de repente no un espacio como, por ejemplo, el Censo Párraga no tuviera una asamblea de gestión, en vez de que fuera verticalizado, ¿no? Pero me perdí. Quería decir algo más y se me fue. Bueno, pero Debería decir que es la falta de ayudas, premios y demás se debe a la poca visibilización que hay. Lo digo porque es verdad que Murcia tiene muchísimo que ofrecer, muchísimos artistas emergentes, muchísimo potencial, pero el problema es que se van. Entonces, ¿por qué la gente se va de Murcia? Porque no se visibiliza. ¿Por qué no se visibiliza? Porque no hay medios suficientes para... no se apoya. No se apoya, no hay... A mí me encantaría vivir de promover la cultura, promover los artistas, pero sí que es verdad que tienes que compaginarlo con algo, porque al final no se vive del aire. Y a mí, yo como divulgadora feminista, a mí me encantaría tener una sección de la Murcia que no se ve, pero ¿quién te apoya en eso? 4 gatos, porque al final se destina la mayoría de los fondos a las instituciones de siempre, a los museos de siempre, y no como el Centro Párraga, igual que el Espacio Incógnita, que cerró hace poco porque no tiene los medios económicos para seguir sustentándose. Hay una cuestión ahí importante que me preocupa, ¿no? Y es la poca apuesta que hay, como decía Úrsula, por espacios también autogestionados, ¿no? Parece como que al final toda la cultura pues queda en manos un poco del gusto del concejal o de la concejala de ese momento, o de una programación como muy oficial, ¿no? Y poca alternativa. Y hemos dejado morir espacios tan maravillosos como Huerto Lab. ¿Por qué creéis que desde el ayuntamiento pasa eso? ¿Por qué no se apuesta realmente por la autogestión? Porque hay un miedo al poder del pueblo, al poder popular, cuando en realidad eso lo que genera es una diversidad y una riqueza cultural real, pero una cultura no mercantilizada, cultura como derecho. Entonces es eso. Aquí en Murcia lo que también siento, hace unos años cuando era más jovencita, me invitaron a participar en una mesa filosófica en el Ramón Gaya, pero luego al final me dijeron, no, como tú no tienes tanto currículum y encima eres chica y aquí van a estar los señoros, es como, no vas a participar. Yo me había preparado todo ahí para el speech. El caso es que el debate era sobre el arte, ¿no? Sobre la condición del arte. Y leyendo los textos y preparándome para debatir, lo que se identificaba es la cuestión moral de que las artes aún se siguen identificando como algo elevado, como algo que está cerca de Dios. Por eso se le sigue dando tanto bombo a las condiciones religiosas, de las culturales, por eso se le sigue invirtiendo tanto dinero ahí para perpetuar esos canales opresivos. Es decir, la cultura genera unas narrativas de realidad que pueden o perpetuar las condiciones de poder o pueden liberar. Y es así. No, yo no considero que... y voy a hablar en un binario porque lo considero así de rígido. Entonces, sí, la condición de favorecer espacios autogestivos genera una salud democrática. José, tú conocías bien Huerto Lab, no sé cómo recuerdas aquello y cómo has vivido que se haya cerrado de esa manera más tan triste y tan poco democrática, que se haya cerrado este espacio. Claro,
Yo creo que un problema de desconfianza, un poco como apuntaba Úrsula, una cuestión de personalidad de la institución. Es decir, no tienen ningún problema en firmar un convenio tras otro con organizaciones religiosas, conservadoras, en fin, esa cultura popular tradicional que conocemos bien en Murcia, ¿no? No me opongo a eso, pero parecen el único interlocutor, ¿no? Entonces, estos espacios de que hablábamos, Huerto Lave, uno de los últimos que hemos perdido, también espacio incógnita, en fin, resisten a base de entusiasmo, ¿no? Como decía Remedios Zafra. Es decir, poner ahí todo tu entusiasmo, todo lo que sabes, todo lo que eres capaz de mover, tu experiencia, tu conocimiento, y realmente pasan cosas maravillosas en Murcia, ¿no? Yo desde que tengo conciencia he visto una vida cultural y una red cultural alucinante, ¿no? Que además rompe ese estereotipo, ¿no? Precisamente de ciudad muy conservadora, muy paleta, muy facha, etcétera, ¿no? Yo creo que seguramente, pues, el mejor cartel, ¿no? La mejor imagen que puede presentar Murcia al exterior son precisamente sus creadores. Y precisamente porque rompen de cabeza ese estereotipo. Sin embargo, hay una desconfianza, pues, como ha apuntado Úrsula, a perder el control, a que una gente se te desmande, a que se genere una comunidad de sentido o un espacio que resiste o que propone otra idea de lo que es la ciudad, ¿no? Y que crea también al mismo tiempo una identidad murciana. Es decir, nos respondemos a la pregunta de qué significa ser murciano, vivir en esta ciudad, ser murciana, pertenecer a un territorio, ¿no? Creo que las instituciones no se atreven a soltar ese relato y a abrirlo a sus creadores y a sus colectivos de base, ¿no? Pues para mí, cada vez que perdemos un espacio, y este de Huerto Lava ha sido especialmente doloroso, porque ha sido además, en fin, el salvavidas, ¿no? De tantos vecinos y vecinas de Santa Eulalia que gente mayor, por ejemplo, que no podía ir a otro lado en pandemia y que pues han seguido en contacto con la tierra, en contacto con su comunidad, gracias a este espacio, ¿no? Y la verdad es que verlo perderse de esa manera tan fea, con el procedimiento de poner un folio en la puerta 4 días antes y decir que recoge tus cosas que aquí te vas, pues para mí, en fin, es un mal síntoma, ¿no? Del carácter de este equipo de gobierno, ¿no? Que algunos de nosotros pues esperábamos cierto cambio, ciertas maneras diferentes, cierta democratización y una de las grandes decepciones para mí es esa falta de apoyo a estos espacios que es un poco lo mismo que hacía el equipo de gobierno anterior. Me gustaría añadir una cosa a lo que tú estabas diciendo, es que hay un oscurantismo absoluto. O sea, la política que se genera aquí es obscurantista, es como que no puedes acceder realmente a cómo se gestionan, ¿sabes? Es como, no, son pura mafia, así lo voy a decir con esta boca tan grande, porque tienen esas prácticas. Porque cuando aparecen modelos autogestivos, asamblearios, transparentes, abiertos, que nadie se oculta ahí, ¿sabes? Tú puedes ir a participar en las asambleas, podías ir a participar en las asambleas de Huerto Lab, podías ir a participar en las asambleas del centro social ocupado ahí en el Retal y participar de los modelos asamblearios y democráticos, ¿sabes? Pero eso a los partidos actuales que están en los territorios de gobierno les genera esa picacera de decir, es que claro, si abrimos, si somos transparentes, nos van a desvelar nuestro truco, van a desvelar que somos unos oligarcas y que al final hacemos un uso privado de los dineros públicos para favorecer a los nuestros solo, en una cuestión de ideología y moral, para mantener el status quo. Y no solo eso, al final, ¿por qué cierran los espacios donde se desata, por decirlo así, la creatividad de la gente? Porque se les escapa. O sea, a ellos les gusta todo a veces. El momento en que un grupo de pronto aparece y dice, no, es que queremos hacer D, E y F. Y no pueden controlarlo porque, como tú bien dices, el dinero se escapa, no está destinado a lo que se debería destinar, que luego se va a otra parte. En ese momento es cuando dicen, no, corta porque se están revolucionando. El pueblo tiene que estar controlado por cuatro gatos. Y eso es un problema que hay que solucionar. Por eso mismo necesitamos a gente que, si tú me ofreces 1000 cosas, yo te voy a dar la oportunidad y las herramientas para que puedas hacerlo. Y no tengo por qué cerrar ningún espacio que dé vida. Igual que el Huerto Lab. Al final,
murió una parte de Santa Eulalia. No estoy muy metida, pero mi madre era de Santa Eulalia y le dio muchísima pena porque era el corazón. Y era un espacio donde de verdad había una vida que antes no existía o no se dejaba ver tanto. Dentro de la ciudad, al final, cuando piensas en Ciudad de Murcia es callejones, sombras, pero de pronto es un espacio tan vivo, De luz. sí, y te da ganas de vivir, joder. Tampoco es eso, pero que no, ¿por qué no? Porque la cultura ¿no? Tiene también ese efecto, ¿no? Yo creo que gran parte de la ciudad pues lo vivió como un duelo, esa pérdida de los espacios autogestionados. Yo creo que hay otra forma de hacer política. Yo creo que hay otra manera de apostar por la cultura. Creo que se puede seguir haciendo lo que se hace hasta ahora, pero que hay una Murcia que no se ve, con un talento joven o no tan joven, que tiene muchas ganas de hacer cosas, que tiene muy buenas ideas, que está muy bien formada y que al final lo que necesita es ese espacio, ¿no? Lo que necesita es ese espacio, esa confianza para poder seguir creando y para poder construir ciudad, porque así lo han demostrado también en otras ciudades y en otras capitales europeas, que lo de los espacios gestionados no es algo que nos hayamos inventado, sino es una realidad en muchas ciudades. ¿Y por qué no Murcia puede convertirse, dado el talento que tiene, en un estandarte de cultura, de cultura alternativa, experimental? Totalmente. ¿Por qué no? Sí, es que el otro día hablando con una amiga, era como es más fácil, o sea, hablando sobre estas dificultades de que he estado fuera y ahora estoy aquí otra vez un poquito, viendo a ver cómo, midiendo un poco Murcia, y era como es más fácil ser artista internacional que ser artista en Murcia. Y es así, entrar en las redes gracias a los espacios autogestionados y a la libertad de acción y de praxis en muchos territorios. Y da mucha pena, y ya me vuelvo así un poco a la emoción, ya a la murcianica que también soy, es como me da pena. Pero Me eso da es muy mucha importante pena. porque a veces siempre hablamos como la fuga de talentos desde el punto de vista muchas veces científico, pero no lo pensamos desde el punto de vista cultural, porque también hay una fuga de cerebro y hay una fuga de talento, como bien decías Úrsula, a otros espacios, a otras ciudades, porque aquí a lo mejor en Murcia pues no encuentran ese respaldo, ¿no? Para poder vivir de lo que les gusta y de lo que saben, ¿no? es como cuando quitaron las asignaturas de filosofía y historia del arte y bachillerato. La gente no le da tanta importancia y yo le decía a la gente, ¿no estáis viendo que nos quieren convertir en robots? Que quieren hacer matemáticas, sociales, economía, que las asignaturas que te hacen reflexionar, opinar y criticar el status quo te la están quitando por algo, porque ellos quieren que salgas de un instituto con la sota, caballo y rey y que no puedas pensar por ti mismo. Entonces, quedamos muy pocos que ven más allá y que necesitamos herramientas y medios suficientes para ayudar a otra gente que siga todavía encasillada. También quería apuntar una cosa, que Murcia no es solo la ciudad, que Murcia es muy diversa y es diversa y es multicultural, que eso es otra historia. El asunto del borrado histórico-cultural de todas las corrientes que han pasado por aquí dinamita mucho la identidad actual contemporánea, es decir, el absoluto machaque que tenemos desde el territorio, vuelvo a decirlo, insisto, desde el territorio cultural, religioso, moral, político, o sea, es como una losa absoluta que disuelve nuestra realidad identitaria, porque aquí somos romanas, hemos sido íberas, hemos sido árabes y todo eso aún permea, ¿sabes? En la gestión del agua, por ejemplo, todavía tenemos y eso es cultura, tenemos esa canalización. Sí, pero si lo que que se cargas el mantiene. patrimonio, a lo mejor está borrando tu historia. Pues, Ya por puita y tal, no puedes hallar yacimientos arqueológicos y dejarlos morir, porque al final Cuidados ahí. es que no es puita, pero es puita, o sea, Es una realidad. es una realidad de que, aparte que no se invierte en artistas, tampoco se está invirtiendo en patrimonio. Y conservar el patrimonio sabemos que es muy caro y es muy... Pero es que se necesita conservar la historia. Sí, sí. A mí, yo creo que una de las cosas buenas, ¿no?, que tenemos en Murcia es la infraestructura cultural, que está muy descentralizada. Hay más de 40 centros culturales que debían, o que la idea fue que sirviesen para eso, ¿no? Para que en tu propia pedanía tú pudieses participar en una vida cultural, que eso conlleva también un relato, ¿no? E incluso una identidad, ¿no?
Entonces, para mí, la forma en que se están desde hace muchos años infrafinanciando estas redes de centros culturales, dejándolos languidecer, provocando además porque la gente se hace mayor, ¿no? Y son además los espacios preferentes, ¿no?, que usan estos centros, ¿no? Al final casi se convierten en centros de la tercera edad de la mujer, pero siempre con un carácter muy conservador y muy, ¿sabes? Son, no digo espacios autogestionados, claro que no, pero son espacios que deberían sí ser gestionados por la ciudadanía, y hay una barrera de uso que los está vaciando, ¿no? Y para mí, en fin, ver cómo el presupuesto se destina a inaugurar algo o a un proyecto que se me acaba de ocurrir, ¿no? La IDEACA, ¿no? Eso es la gestión cultural de la IDEACA. Es tener una IDEACA, entonces voy a coger dinero de todas las partidas para financiar mi IDEACA y lanzar una rueda de prensa y petarlo, ¿no? Por supuesto, sin ver luego cómo se va a pagar la programación de esa IDEACA, ¿no? O cómo eso va a permanecer en el tiempo. Creo que es que no estoy ni siquiera seguro de que sea inocente, ¿no? Creo que está en esa línea, ¿no?, de desconfiar de gente joven, colectivos que pueden llegar a utilizar espacios públicos. Esto no sé si me gusta tanto, ¿no?, que haya gente en una pedanía, no sé. Sí, es que como la política siempre del espectáculo, ¿no? Y de lo grande, las flores, el circo. Claro, No, pero el día a día... olvidando lo pequeño, lo micro, que al final es donde crece también muchísimo la cultura, a nivel micro. Sí, es que Sí. Me pasó Exactamente eso. ayer, yo soy una friki de las exposiciones y demás, y me suelo organizar una vez al mes, venga, hay una exposición en tal sitio, me organizo y un fin de semana lo invierto en cultura. Pues ayer me puse a investigar y solamente, si yo pongo ahora mismo en Google Agenda Cultural Murcia, solamente me salen las 4 instituciones de siempre. No te sale ningún espacio, ningún aula ni nada, por decirlo así, que trabaje aparte. Entonces, si no se visibiliza con una simple búsqueda rápida en Google, ¿cómo espera la gente que se conozca más esto? Si al final siempre salen las 4 primeras páginas en los 4 museos de siempre, o en las 4 exposiciones, pero ya te tienes que investigar o meterte en la página y empezar a buscar uno por uno y meterte en la página oficial del aula o de la sala de exposiciones. Pero si yo de primeras no me estás proponiendo, no me estás mostrando para que sea más fácil de cara al público, ¿cómo esperas que la gente invierta en cultura? De que el apoyo muchas veces no es solo financiero, que Exactamente. también es un interés y un Divulgativo. respaldo institucional. Claro, yo a través de la cuenta del Heredero Lilith, cualquier publicación de verdad, que no es por nada, pero es que digo, es que tengo la necesidad de que la gente vea lo que está pasando en Murcia. Y sin en el periódico no te sale, sin internet no te sale, bueno, pues sí, te puedes meter a Instagram y ves que voy a hacer espacio incógnita, pero es que le dimos un bombo a ese espacio, o en la sala caballeriza del Río de Molino, me dijo mi amiga Ana, oye, que voy a exponer, y digo, pues no lo sabía, nadie me dice nada. Y dice, bueno, pues ponlo, porque así la gente ya lo sabe. Sí, falta como ese espacio, ¿no?, de compartir esa voluntad un poco de democratizar la cultura, y no solo que se quede en la programación oficial de los 3 o 4 siempre, ¿no?, del espectáculo, sino que hay otra cultura que subyace, hay otras maneras de hacer cultura, Y es buena. hay otro artista, otra forma de hacer arte y de divulgar paralela, y que hace falta simplemente a veces un poquito de voluntad política para que eso salga a la luz y la gente lo conozca. Bueno, pues ha sido un placer. Podríamos estar aquí horas y horas. Podríamos pasar del café a la cerveza, pero Y a la marinera. Pero bueno, no sé si queréis decir alguna cosita para cerrar, alguna frasecita que se haya quedado ahí en el tintero, una espinita. Ay, yo sí querría decir Venga. bueno, que estamos un poco pesimistas, ¿no? Vale, vamos a terminar bien. Vamos a terminar bien. Estamos en el riesgo de cambiar de... Yo sí veo moverse esa idea, ¿no? Sí veo un rechazo generalizado, no, de facha y paletón, nada, ¿no? Por supuesto que hay otra Murcia, por supuesto que hay nadie mejor que creadora y creadora para ponerla encima de la mesa. Y veo cada vez más visible y más potente y más verosímil, ¿no? Esa idea de que en absoluto vamos para atrás.
Yo, Vale, creo que... Nada, solamente pedir herramientas, medios, apoyo y más paridad. Hombres y mujeres o gente no binaria tienen todo el derecho a ser conocidos y exponer sus obras. Ya está. a mí me gustaría ver una política más dentro de la filosofía política que del teatro, del espectáculo y de la megalomanía. Porque, por ejemplo, en el hecho de desarrollo de mega ideas, ¿no? Como te estabas diciendo, grandes muertos, edificios gigantescos que están abandonados, porque de repente edificios que son big o en barrios aquí de alrededor de la periferia del centro, hay edificios alucinantes que están siendo destruidos y degradados por la especulación, porque ahí de repente no se generan esos espacios de convergencias, vamos. Por eso, sobre todo, que la megalomanía se pueda disolver un poquito y que el poder sea un poco más horizontal. Eso es lo que desearía.